Bueno, factores para el crecimiento de la iglesia. Estamos. Página 12. Página 12. Amén. De hecho, le animo a que usted esté aquí, porque hay gente que dice asistí, pero no estuvo. El problema ahora es estar, hermano. Hay gente que anda asistiendo de un lado para otro y parecen, hermanos, aquel que le dijo a Jesús que andaba rodeando la tierra, porque se mueven de un lugar a otro y dicen, asistí ahí, yo asistí. Asistió, pero no estuvo. Aquí es estar. Amén. Yo no sé qué hace gente, hermanos, metido en los baños. Qué mal gusto, ¿verdad? Yo voy y salgo rapidito. Pero hay gente que le gusta eso. Así que espero que usted esté aquí. Este evento no es para asistir, es para estar. En cuerpo, alma y espíritu. Y que realmente salgamos transformados de aquí, mis queridos hermanos. Factores para el crecimiento de la iglesia. En esta ponencia busco señalar los factores que han contribuido al crecimiento de la Iglesia de Dios en Guatemala. Así que tiene un carácter testimonial y contextual. El texto de 2 Corintios 3, 1 al 10 describe la postura sinergista respecto al ministerio cristiano. La iglesia es ¿de quién? De Dios. Así es que deje de estar diciendo que la iglesia es suya. Primer metida de extremidades es creer que la iglesia es suya. La iglesia, mi amigo, es de Dios. Amén. Y cuando yo digo mi iglesia es porque yo pertenezco a la iglesia, no porque la iglesia me pertenece a mí. Así es que la iglesia es de Dios. Dios es quien da el crecimiento. Amén. El Señor es quien añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sin embargo, nosotros somos colaboradores de Dios. Y por lo tanto responsables de plantar, regar y edificar correctamente. Podemos afirmar que de parte de Dios todo está hecho, todo está dado. Dios no ha fallado ni fallará jamás. Así que si la iglesia no crece y si no tiene el impacto que debería tener, la falla no está en Dios, sino en sus colaboradores. La Iglesia de Dios de Guatemala mantiene un crecimiento tímido. Apenas crecemos el 5% anual. Pero a pesar de ello representa el 57% de la membresía de la Iglesia de Dios en Centroamérica. Aunque estamos lejos de ser una iglesia ejemplar en el crecimiento, aún así queremos señalar algunos factores que contribuyen a mantener el avance que estamos experimentando. Lógicamente que para la próxima década nosotros no podemos mantener este ridículo crecimiento del 5% anual. Así no vamos a impactar nunca el mundo. Nosotros tenemos que repensar y asumir el compromiso para un mayor crecimiento. Amén. Y entonces aquí les voy a señalar algunos factores. El factor número 1, una iglesia con fuerte identidad denominacional. Fíjese qué curioso. Eso se ha tornado para nosotros, doctor David Ramírez, la identidad denominacional se ha tornado para nosotros un factor de crecimiento. Hoy hay una propuesta de no tener identidad o una identidad muy diluida, como no digamos quiénes somos. La Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, IDEC por sus siglas,
tiene una fuerte identidad histórica, cultural y doctrinal. Nuestra identidad se acentúa porque tenemos una fecha exacta de nacimiento, un lugar específico y un evento sobrenatural que nos dio origen. El día miércoles 13 de abril de 1932 en la ciudad de Totonicapán se dio el primer derramamiento del Espíritu Santo en Guatemala, en el contexto de una pequeña iglesia metodista. La misión metodista rechazó la doctrina y la experiencia pentecostal. La Iglesia de Dios dio cobertura al incipiente movimiento y así nació nuestra amada IDEC de Guatemala. El derramamiento del Espíritu Santo dio origen a la iglesia, de modo que los elementos carismáticos y sobrenaturales eran normales en la tarea evangelizadora y discipuladora de la naciente iglesia pentecostal. El testimonio de Jesucristo como Salvador, Sanador, Bautizador y Rey que viene pronto se esparció rápidamente. La predicación de la palabra acompañada de milagros influyó para el crecimiento de la iglesia. Christian Schwartz nos habla de las 8 características básicas de una iglesia saludable. Estas son liderazgo capacitador, ministerio según dones, espiritualidad contagiosa, estructuras funcionales, culto inspirador, no culto que hace dormir a la gente, células integrales, este es un denominador común universal para las iglesias que crecen, evangelismo según necesidades y relaciones afectivas. La IDEC tuvo algunas de estas características desde su nacimiento. Un buen nacimiento ayuda al crecimiento. Si una iglesia nace mal, la tiene cuesta arriba. Pero si una iglesia nace bien, ya eso, el nacer bien, ayuda. Pero hay iglesias que no saben ni cuándo, no saben su historia, no tienen un origen. Mire, le quiero decir desde el punto de vista sociológico o desde la psicología social, es importante tener íconos de identidad. Es importante decir, aquí iniciamos. Y usted ve en mi país hasta niños chiquitos así, mire, que todavía no pueden ni hablar, pero ya tienen su playerita y ¿sabe cómo dicen? Soy IDEC. Amén. Tal vez no pueden expresarse mucho, pero ya dicen, soy IDEC. La identidad, que hay que manejarla desde en todos los niveles y desde que la gente se convierte a Cristo, se le da a conocer la historia de la iglesia en los discipulados, para que sepa en qué iglesia está. Yo sé que la moda de hoy, hermanos, es ser neutro, ser diluido. Amén. Y aquello que no se sabe qué es, eso no es. Y ahora usted, para saber si una persona es, mírela por delante, por detrás, por los lados y asegúrese, porque la cosa anda allí que pareciera ser de que el ser camaleónicos es moda. Nosotros no somos camaleónicos, nosotros somos la iglesia de Dios. ¡Punto! ¿Quiere? Venga. ¿No quiere? Hay otras opciones. Pero a nosotros esto nos ha ayudado en el crecimiento, porque la sociedad sabe quiénes somos. Yo no creo en un Jesús camaleónico, ni en una iglesia camaleónica. Yo creo en un Jesús que jamás puso en duda su identidad, aun cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, como que Jesús no sabía que era hijo de Dios. El diablo es tonto. Lo declaro solemnemente tonto en esta cuarta asamblea ministerial, hermano. Qué bárbaro. Entonces, en algunos lugares incluso ya ni quieren usar el emblema de la iglesia, ni el nombre de la iglesia, que creen que por imitar otras iglesias, ay tatita,
Si querés tener éxito en el mundo, aprende a ser vos mismo. Y se vuelven iglesias que no se sabe si son o no son de... El corito de ellos es: no soy de aquí, ni soy de allá, del hermano Facundo. Me gusta la música de Facundo, paisano de Eduardo, que nos honra con su presencia. Bienvenido, Eduardo, te apreciamos. Démosle un aplauso a Eduardo porque no lo hicimos anoche. Ok. Segundo factor, una iglesia con identidad cultural autóctona. Ojo con esto, ojo con esto. La IDEC tiene presencia en los 23 grupos étnicos del país. Mire, aquí están nuestros hermanos. Ahí están. Pero no vaya a creer que estas son fotos para eventos. No, esa es nuestra identidad. Nosotros somos una iglesia indígena a mucho orgullo. Ahí está, mire. Ahí están los hermanos garífunas. Esos son peludos. Tenemos un pastor garífuna que aquí le llega el pelo, mire. Y hace unos años atrás nosotros hubiéramos dicho, pero es que ellos son peludos. Ni modo que porque usted es pelón quiere que todos sean pelones. No. Son iglesia de Dios. Pero somos una iglesia autóctona. Nosotros tenemos 23 grupos étnicos y no hay un dominio de una iglesia, de una etnia sobre otra. Nosotros en nuestro país, cada etnia adora al Señor en su idioma y en su cultura. Habíamos fracasado mucho con nuestros hermanos garífunas. Son duros, que no sé qué, no responden al evangelio. No eran ellos los duros, éramos nosotros los ignorantes, que no queremos llevar el evangelio en un molde cultural, que usen piano, que canten con nuestros estilos. Esa gente danza, baila, porque ellos llevan, hasta cuando caminan, llevan el ritmo así, mira, aleluya, amén. Yo no bailo, parezco un tronco, hermanos. A mí Dios no me dio ese don. Pero cuando estoy con esos hermanos, digo yo, qué bárbaros, qué manera de adorar a Dios. Amén. Y cuando estoy con mis hermanos, nosotros somos un país con altísima presencia de la cultura, de las culturas mayas o de las etnias mayas. Allí tienen otra manera de adorar. Somos una iglesia autóctona, no somos una iglesia extranjera, somos una iglesia autóctona, y esto ha ayudado a el crecimiento. Ahora bien, qué lindo es cuando gente de distintos grupos étnicos pueden decir: soy iglesia de Dios. ¿Puede decir usted eso? Diga: soy iglesia de Dios. Le pregunto, ¿usted es o asiste? Amén. Porque hay gente que asiste a la iglesia de Dios. Nosotros no asistimos a la iglesia de Dios. Nosotros somos, no 99.9, eso no sirve. Nosotros somos 100% iglesia de Dios. Somos una iglesia autóctona. Otro factor que ha ayudado al crecimiento, y yo les invito, hermanos, a que seamos iglesias autóctonas. Es que yo fui allá con Joel Austin y vi la onda de ese cuate y la traigo aquí. Si eso no tiene pertinencia cultural y contextual, ¿qué andas haciendo allá? ¿Qué andas haciendo allá? Vas a ser como el David, hablo de David, del rey David.
que le pusieron una armadura, y vaya que el tipo tuvo inteligencia, ¿eh? Y dijo: quítenme estos chunches, yo con esto no peleo. Yo voy a pelear con lo mío, con lo que sé usar. Amén. Y el tipo donde ponía el ojo ponía la piedra. Amén. Y no le dio vergüenza ser un guerrero con onda. Agárrela, hermanos. Una onda que sea pertinente a su cultura. ¿Qué es esa hambre de protagonismos y creyendo que porque cambia el púlpito de madera por uno de vidrio, porque así lo tiene tal televangelista, usted cree que solo por ese cambio mágico se le va a llenar la iglesia? No. Eso es falta de criterio, eso es no conocernos, hermanos míos. Amén. La iglesia local, y esto pónganle mucha atención, la iglesia local como base de la denominación. La iglesia local es la verdadera ejecutiva de la visión y la misión de Dios, amigos, no nos equivoquemos. Es la iglesia local. Nosotros nos llamamos ejecutivos. A veces me da risa cuando me llaman o me llamo así. ¿Sabe por qué? Los que verdaderamente ejecutan la visión, evangelizan, discipulan, levantan misión, se llama iglesia local. Iglesia local. Si queremos experimentar un crecimiento saludable, debemos facilitar que cada iglesia local elabore su propia proyección. Fíjense que terminamos la década y a veces las iglesias locales todavía están preguntando cuál es la visión en el 2019. Y entonces decimos: es que no bajó. Es que la visión no debe bajar, debe subir. Por eso es que nosotros aquí, después de esta asamblea, ya tomamos un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional de que los ejes misionales acordados acá para nosotros son ley, pero cada iglesia local va a hacer la proyección sobre cada eje, y ya van a ver ustedes si no se va a conocer la visión. ¿Quién nos ha dicho a nosotros, hermanos, que el éxito está en que un grupito de iluminados hagan una visión y después quieran imponer? La van a ver foránea, la van a ver ajena. Nosotros solamente tenemos que determinar las direcciones y dejar que la iglesia, con toda la creatividad del Espíritu Santo, aleluya, con todos sus dones, se enfoquen. Nosotros señalamos la dirección y el cómo lo define cada iglesia local en su contexto. Nosotros, por andar imponiéndole a la iglesia, ¿somos nosotros servidores o impostores? Yo quiero ser un servidor de Cristo y de la iglesia, y si no soy eso, prefiero morirme, hermano, porque para eso vivo. Y hermanos, si no se trata de cambiar nuestra forma de gobierno centralizado, no, yo le digo que soy iglesia de Dios hasta en la forma de gobierno, sino de usarlo para potenciar a las iglesias locales, porque ellas son las que evangelizan, discipulan, plantan iglesias hijas, levantan nuevos obreros y ofrendan para las misiones. En la IDEC de Guatemala cada vez comprendemos mejor este axioma. Llegó un pastor a mi oficina y me dice: ay Dios, vos, me dice, qué oficinita la que vos tenés. Y yo le digo: hasta mucho es esto, si la oficinona debe ser la tuya, porque vos sos el ejecutivo, vos sos el que te estás fajando, vos sos el que estás discipulando.
pero a veces tenemos la tentación de presumir nosotros, ¿verdad? Aleluya, así, para que vean que aquí solo mi chicharrón truena, como dicen. No, es la iglesia local la que necesita los recursos. ¿Sabe por qué la iglesia local es la que necesita los recursos? Porque ella es la ejecutiva de la visión. Amén. Y si yo existo, hermano David Ramírez, existo para ser un facilitador, una persona que potencializa la iglesia local. Y si esta estructura, superintendente nacional, comité ejecutivo nacional, supervisores de territorio, líderes de ministerio, si no existimos para equipar, ayudar, empoderar a la iglesia local, dejamos de ser siervos de Dios y nos convertimos, hermanos míos, en una carga para la iglesia. Amén, hermanos. Nos convertimos en burócratas y no en siervos del Señor Jesucristo. Y yo pienso que la iglesia de Dios no necesita burócratas. Otro factor: una iglesia enfocada en procesos a mediano y largo plazo, más que en actividades o eventos, hombre. Ya oyeron a Elder cuántos eventos dice que hace en la iglesia él. 2 en el año. Y hay iglesias que hacen 2 por semana. Evento tras evento, tras evento, tras evento, tras evento. Eso indica que tú no tienes el liderazgo para dirigir procesos formativos en la iglesia. Y tenés a la iglesia puros eventos. Y el evento y la actividad se vuelve un fin en sí misma. Así que no vas a preguntar de aquí, y el otro año vamos a tener otra asamblea centroamericana, ¿y para qué la querés? Necesitas tiempo para llegar a la base y desarrollar lo que aquí vamos a acordar, hermanos amados. Amén. Mire lo que yo digo ahí. Lo más fácil para entretener una iglesia, lo más fácil para entretener una iglesia es llenarla de actividades especiales. Pero si queremos llevar a la iglesia a la madurez y el crecimiento sostenido, es necesario ocuparnos de procesos bien intencionales. El discipulado, el desarrollo del carácter, la formación de liderazgo, el cumplimiento de la gran comisión, la plantación de iglesias hijas saludables, la formación litúrgica, la incidencia pública, la construcción de infraestructura adecuada, etcétera. Todo ello implica procesos largos, bien intencionados, que a la postre nos darán iglesias saludables, capaces de creer, desarrollarse y reproducirse. El crecimiento no es posible solo con entretenimiento. Lo más fácil, hermano Pedro, es que yo hago un evento en un estadio en mi país, invito al director de Misiones Mundiales, al hermano Griffiths, que lo aprecio porque es un gran siervo de Dios, invito al doctor Tim Hill y entonces ellos van a decir en Cleveland, ¿qué tipo es? A mí esos hermanos no me conocen, yo sí los conozco a ellos, ¿verdad? Pero sabe una cosa, perdone, me lo digo con amor, no me importa que no me conozcan, no es necesario que me conozcan, no es necesario. En cierto modo, mejor si no me conocen. Amén. Porque yo me voy a ocupar de dirigir procesos. Pero este 22 de noviembre del 2020 sí vamos a invitar al hermano David, porque tenemos cada 10 años un evento nacional con todos los pastores y líderes, unas 35,000 personas, para celebrar los logros de la década y para enviar, ungir a esos ejecutivos que se llaman pastores locales, a esos ejecutivos de la visión, para comisionarlos para la próxima década 21-30, porque esa década tiene que ser una década que marque la diferencia. Amén, hermanos míos. Okay. ¿Para qué más?
y a trabajar se ha dicho. A mí me da tristeza aquellas iglesias que solo viven alrededor de eventos. Terminan un evento, al siguiente día hacen una reunión para planificar el próximo. Terminan ese y otro evento, y otro evento, y otro evento. Pastor, no puedes tener la iglesia local solo con eventos. Tienes que discipular, esa iglesia tiene que tener identidad, tiene que encarnar una visión. Amén. Esa iglesia necesita un compromiso de asumir, hermanos, un compromiso con Cristo, con la misión. Y claro que de vez en cuando un evento rico, como este, ¿verdad? ¿O no les gusta este evento? A mí sí. Amén. Anoche estaban a medianoche comiendo ustedes todavía ahí. Y yo me fui a meter. Aleluya. Amén. Sí, sí. Pero no crean que vamos a hacer esto el otro año y el otro año y el otro año. No, hombre, esto, la iglesia no puede vivir de asambleas, hermanos. La iglesia vive de procesos formativos, de compromisos con el mundo y con Cristo. Amén. Y eso es lo que hace crecer una iglesia. Trabajo corporativo es otro factor de crecimiento. Los ministerios son fuerzas vivas, no feudos muertos. Voy a pedir aquí a mis compañeros que pasen, a mis compañeros, mi equipo de trabajo, los líderes nacionales, para dar un ejemplo. Por favor, los líderes nacionales. Chanim, Chanim, Guachalán. ¿Ah? Mire, aquí está, estos son líderes, son mis compañeros, ¿verdad? Y le quiero poner un ejemplo del modelo administrativo sistémico corporativo que nosotros usamos, ¿verdad? Entonces, aquí está. Están todos, todavía falta alguien quizás. Bueno, Erwin, pero Erwin está, el de misiones está ahí. Aquí está mi mujer, ¿verdad? Aquí está mi mujer. Ella lidera más de 100,000 mujeres en el país. Aquí está Flor, la encargada de los niños. Ese ministerio es el más importante para nosotros quizás. Mire, ella trabaja lidera todo el programa de niños. Aquí está Luis Fernando, este trabaja con generación emergente. Cámbiense ustedes. Y aquí el hombre dirige a los hombres, una cantidad de hombres bárbara. Las fuerzas vivas, niños, jóvenes, mujeres y hombres. Ojalá que no vaya a haber alguien aquí que diga yo qué, pero así es la cosa con nosotros, hermano. Así somos nosotros, ¿verdad? Aquí viene Erwin, vaya. Miren, hermanos míos, nosotros de entrada cometemos un error. Decimos ministerio de mujeres. Las mujeres no son ministerios, son las ministras. Ministerio de niños. Los niños no son ministerio, ellos son los ministros. Ministerio de jóvenes. Los jóvenes no son ministerio. Ministerio es el trabajo. Ellos son los ministros, los que hacen el trabajo. Amén. Ministerio de hombres. Los hombres no son ministerio. Los hombres, estos dos hombres y estas dos mujeres representan a las fuerzas vivas de la iglesia. Amén. Y entonces aquí empiezan los ministerios. Miren, ministerio social. Ahí se involucran mujeres, niños, jóvenes, hombres. Allí vamos a reforestar un área. Todos participan, las fuerzas vivas participan. Ministerio de evangelismo. Eso sí es un ministerio porque hay que evangelizar.
Y ahí hay niños evangelistas, niños evangelistas. ¿Sabe usted una cosa? Que hace 2 años la escuelita bíblica de vacaciones, su énfasis fue plantación de iglesias con niños bajo evangelismo. Educación, eso es ministerio. Pero nuestro seminario lo sostienen las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los hombres. Sostenemos entre todos este ministerio. ¿Verdad? Capellanía es un ministerio. Director de capellanía. Misiones y plantación de iglesias, esos son ministerios. Pero nosotros no trabajamos, pásense ustedes 4 aquí. No son hilos sueltos. No. Trabajamos corporativamente. ¿Quiénes participan en el ministerio social? Todos. ¿Quiénes participan en evangelismo? Todos. Haz obra de evangelista. Los niños se evangelizan, los adolescentes se evangelizan. ¿Quiénes participan en los programas educativos? Todos. ¿Quiénes participan en capellanía? En capellanía tenemos jovencitos, hay capellanas, ¿verdad? ¿Quiénes participan en misiones? Todos, hasta los niñitos participan en el culto misionero mensual. Y esos son los más participativos. Porque cuando llega dice, la ofrenda para misiones, inmediatamente le dicen al papá, la ofrenda, si no le hace berrinche, tiene que sacarla, porque aún los chiquitos están participando en las misiones. Amén. Entonces, hermanos míos, pero no es que cada quien por su lado. Así, ese modelo departamentalista de administración es del tiempo de los picapiedras. Eso no funciona en la iglesia. Lo que funcionan son los modelos corporativos, sinergistas. ¿Usted cree que el hermano hace un plan divorciado del plan de generación emergente, divorciado del plan de educación cristiana de los niños, divorciado del plan de las mujeres? Cada quien hace su plan, cada quien jala para dirección distinta. No, es más, a veces hasta oficinas que parecen búnker, ¿verdad? Guarde su distancia. Ustedes del ministerio tal, nosotros del ministerio tal. Manera más retrógrada de pensar. Nosotros somos equipo de trabajo. Amén. Aquí están las fuerzas vivas, aquí están las personas que desarrollan los ministerios, y nosotros nos reunimos y decimos, hermano Pedro, si se aprueban las áreas, ¿usted cree que le voy a decir, te ocupas del área 1, te ocupas del área 2, te ocupas del área 3, te ocupas del área 4 y te ocupas del área 5? No, todas las áreas son responsabilidad de todos nosotros. Amén. Todas las áreas. ¿Quiénes son responsables de incidencia pública? Todos. Aunque haya al frente alguien que coordina, pero la fuerza la ponemos todos. ¿No será que eso está deteniendo el crecimiento de su iglesia? A veces en la iglesia local, yo me recuerdo cuando fui a pastorear una iglesia linda. La primera sesión, 7 planes me pusieron. Aquí está el plan de las mujeres, el plan de los hombres, el plan de las damas, el plan de los diáconos, el plan de los músicos. Y les digo yo, pero a mí me nombraron para venir a pastorear una iglesia y aquí hay 7 planes. Es que aquí así es, y cada quien con su dinero, y aquí no se meta, que aquí solo mi chicharrón truena, que aquí mando yo, que no sé qué. Y les dije, ¿con qué razón ustedes no han prosperado? Si ustedes están divididos, una casa dividida no prospera.
Y entonces tuve que enseñar a principios de los 80 un modelo administrativo sistémico. Y cuando cuando superamos esa deficiencia administrativa, la iglesia creció. Porque las metas eran de toda la iglesia. Y a mí me daba gusto ver a los niñitos, hermana Tirsa, participando en el proyecto tal, a los adolescentes. De hecho, el grupo que más creció fue el de adolescentes, porque yo renuncié a ser maestro de adultos y me convertí en maestro de adolescentes cuando yo era joven. Hago la aclaración. Gracias. Yo no sé cómo es la administración de su iglesia, pero esto se aplica a nivel local, y esto se aplica a nivel regional o territorial, y esto se aplica a nivel nacional. Bueno, trabajo corporativo. Los ministerios son fuerzas vivas. El sistema administrativo por departamentos no es funcional. El modelo sistémico de administración eclesiástica propicia cooperación, unidad y crecimiento de la iglesia. Las fuerzas vivas de la iglesia, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, según su vocación, dones, habilidades, son capacitados para realizar los distintos ministerios de la iglesia. Dígase evangelización, discipulado, educación cristiana, desarrollo de liderazgo, administración, misiones, plantación de iglesias, restauración, intercesión, visitación, obra social, incidencia pública, multimedia, liturgia, emprendedurismo, etcétera. Lo hacemos entre todos. Yo acabo de estar aquí en la iglesia donde pastorea, no la iglesia de Elder, donde pastorea Elder. Porque si digo la iglesia de Elder, de repente se la cree aquel. No es de él, la iglesia es de Cristo. Él pastorea ahí, y yo sé que yo lo conozco. Y sabe una cosa, Elder, a mí me dio gusto ver niños que son diáconos y van hasta con su uniforme. Y en los niños dicen, mire, desde chiquitos ya van expresando su don, su vocación de servicio. ¿Quién le dijo a usted que los diáconos tienen que ser la gente más vieja y amargada de la iglesia? No, hasta niños pueden tener este ministerio. A ellos póngalos en intercesión, a estos que mencioné. Los ministerios no son hilos sueltos o departamentos independientes, sino parte integral del cuerpo que trabajan en cooperación, armonía, interdependencia con el fin de cumplir la misión y alcanzar la visión propuesta. En resumen, el crecimiento de la iglesia implica factores espirituales, teológicos, administrativos, estratégicos, culturales y contextuales. En las iglesias que crecen se manifiesta tanto la gracia de Dios como la gracia y la competencia de sus dirigentes. ¿Vamos ahora?